Listo, bueno, muy buenos días a todos. Jorgelis, Freddy, Tilsa, Camilo y Lili, Julio y Bruni, Mederit y Zulay, Dilber, Shelem, John y Ángela, Luisa, Verónica, Saima, Maritza, amiga Maritza, Henry, a don Jair ya lo saludé, Charilay, Aida, Javier y Silvia. Bueno, son los que tengo en pantalla. Qué bendición verlos de nuevo hoy aquí. Bueno, quisiera escuchar de una o dos personas qué les llamó la atención ayer y por qué. Dos personas ahí, rápidamente. Listo, por ahí levantó una manito, Sharilay. Buenos días. Bueno, a Bueno, mí realmente volver a leer estos dos pasajes y fijarme en dos versículos que no había tomado en cuenta. A ver, deme un ratito lo abro aquí. En dos pasajes que no había tomado en cuenta porque, claro, uno sabe la historia de Saúl y de David. Pero, por ejemplo, fue que esto dice, voy a castigar a Amalec por por el mal que les hizo a los israelitas cuando atacó y les atacó al salir de Egipto y les impidió que siguieran su camino. Así que ve y mata a los amalecitas, destruye todo lo que tienen. No les tengas compasión a sus hombres, ni a sus mujeres, ni siquiera a sus niños de pecho, ni a sus vacas, ni a sus ovejas, o sea, ¿qué me llamaba de atención de este pasaje de aquí? Es que el Señor fue súper claro. No, no le dejó marcas para que se pierda en lo que le había mandado. Y aunque pueda sonar un poco duro, el Señor le comentó sus motivos y le contó lo que quería hacer. O sea, por qué lo hacía y qué específicamente tenía que hacer. Entonces, esto yo no había tomado en cuenta antes. Uno sabe que Saúl desobedeció y todo, pero el hecho es que le pidió como súper concreto y esto. Y luego vemos que en cambio Saúl se va por la tangente para justificarse, ¿no? Y que realmente él no se alineó a lo que había en el corazón de Dios para esto, sino que fue como su orgullo, su ego, al rato de ganar, porque vemos que luego hace su estatua. em, Sí, se llama estatua, sí, bueno, dice que hizo bueno, erigió algo ahí. Fue luego de ganar la batalla, fue y creó algo. No me acuerdo cuál es la palabra, en Gilgal. Em, Después de eso, y cómo luego él intenta justificarse, y es interesante porque yo no me había fijado que después de que le dijo, ok, te desecho como rey, pasa un montón de años y Saúl sigue siendo rey oficialmente. Entonces, aunque delante de los hombres él seguía siendo rey, delante de Dios él ya había perdido. Y cómo Saúl se conformó y siguió guardando en su corazón este aferrarse como al cargo, al reconocimiento de los hombres eh, y al poder que tenía. Pero delante del Señor, en ese momento que Samuel le dice, ya no más, ya el Señor le dejó, pero me asombra eso, ¿no? Que fue muchos años después que el Señor le quita como oficialmente el cargo. Eso me llamó muchísimo la atención. Ok, muchas gracias. Muchísimas gracias. Camilo y Lili, ¿qué les llamó la atención de ayer y por qué? Hola, buenos días. Bueno, de primera de Samuel 15, pues ya conocemos un poco la historia donde Saúl, pues, Dios mandó a Saúl a que acabara con todos los amalecitas, la orden, lo que estaba comentando ahorita Charilay, pero quiero enfrascarme de pronto en los versículos 12 y 15. Los versículos que me llaman la atención es cómo
nos justificamos delante de Dios de una manera sorprendente y hasta espiritualizamos nuestras faltas, ¿cierto? Es como, o sea, Saúl sabía que, digamos, él perdonó la vida de Agag, del rey, y se trajo lo mejor de las vacas, de las ovejas y de todo, ¿cierto? Y cuando Samuel llegó a preguntar, él dijo, bendito, mire, he cumplido con la palabra de Dios. No había caído en cuenta de que había tenido una orden, pero que no la cumplió a cabalidad, como tenía que ser. Y entonces cuando Samuel le dice, bueno, ¿y eso que oigo qué es? Esos bramidos, las vacas, las ovejas, ¿eso de dónde es? Dice, ay, no, es que trajimos lo mejor para poder hacerle sacrificio al Señor, eso es para hacer los sacrificios a Dios. Dijo que los soldados habían sido. Y que el pueblo había perdonado y trajo lo mejor de las vacas y de las ovejas y de todo el ganado para ofrecérselo a Dios. O sea, de cómo nosotros nos justificamos y hasta espiritualizamos nuestra desobediencia, ¿sí? Lo que le pasó a Saúl, y me llamaba la atención esa parte de cómo se justificó, aún utilizando hasta la misma palabra de Dios, y hasta nosotros lo hemos hecho, ¿no? Yo espero pues que aquí nosotros ninguno, en el ejemplo, yo he escuchado a muchos cristianos, no sé si les suena algo, cuando dice, es que quiero comprar la lotería porque quiero darle a la iglesia, a Dios, y aportar, y compro la lotería, y si Dios me da la bendición de ganar la lotería, le voy a dar a la iglesia lo que le pertenece. Olvidándonos que al Señor no le gustan los juegos de azar. Y entonces como que justificamos eso que no está correcto con algo de Dios. Y eso le pasó a Saúl. Y Samuel como que amaba tanto a Saúl que le decía, pero pon atención, pero Dios te dice, pero ¿por qué no acabaste con todo? ¿Pero qué pasó? Y por el amor que Samuel le tenía a Saúl, ¿cierto? Y entonces a veces nos pasa eso a nosotros en nuestra vida cristiana. Queremos justificar y obedecemos a medias. Hacemos una obediencia a mitad. Y la otra mitad, justificados ahí con algo que no es. También llama mucho la atención ahí que el Señor Jesús en su orden dice que maten a todo mundo, incluso hasta los niños de pecho. Entonces uno dice, uy, Dios es como muy duro cuando da una orden de esa. Pero lo que sucede es que Dios sabía qué era lo que iba a suceder después. Y me puse a investigar un poquito y por qué, o sea, yo decía, ¿por qué es tan duro Dios en su apreciación? Y resulta que me puse a encontrar en el libro de Esther, resulta que Amán es el descendiente del rey que Saúl perdonó, y Amán es el que quiere destruir a todo el pueblo hebreo. Y resulta que ahí es donde dice uno, encuentra la justificación. ¿Por qué tenía que matar hasta los hijos hasta los niños de pecho? Porque resulta que la descendencia de esos amalecitas eran los que iban a perjudicar luego al pueblo de Israel. O sea, las decisiones de Dios no hay que cuestionarlas, hay que obedecerlas. Gracias. Ok, muchas gracias. Bueno, varios se han animado a hablar. Vamos a darle la oportunidad a 2 personas más, ¿vale? Porque tenemos que avanzar. De acuerdo a lo que estuvimos conversando, de lo que la adoración implica, obediencia y todo lo que conversamos ayer, ¿con qué te quedaste tú, Shelem? Buenos días a todos. Sí, precisamente eso era lo que le iba a decir. Lo que hablamos ayer fue el tema de la adoración, y entendía que la adoración es un estilo de vida y es una rendición total al Señor. Así me quedó, de esa manera me quedó completamente claro. Y con respecto a la lectura, entendía y veía siempre la justificación del pecado. Nosotros nos gusta justificar nuestro pecado, echarle la culpa a los demás. De hecho, en el inicio, Adán, cuando fue confrontado por el Señor, dijo, no, Señor, la esposa que me diste. Y acá también vemos nosotros cómo Saúl dijo, el pueblo, Señor, el pueblo fue el que perdonó, fue el que se trajo, ¿cierto? Y así somos nosotros, que Dios nos guarde de esa mala actitud, ¿cierto? Porque nosotros no podemos llamar a lo malo bueno, dice el Señor en su palabra. Entonces que siempre estemos apercibidos de reconocer la falta y de confesársela al Señor. Como si confesamos nuestros pecados, sabemos que Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de todo mal.
Entonces eso quería aportarles. Muchas gracias, Shelen. Y por último, Julio y Bruni. Cuéntenos, No. con qué se quedaron de la adoración el día de ayer. Bueno, ayer veíamos que Dios se manifiesta y se mueve en medio de la obediencia. Eso es lo que vimos ayer, ¿no? Él provee cuando somos obedientes. Pero vemos aquí lo que vimos en los versículos 15 y 16 de Hechos. Saúl fue desobediente. Entonces vemos aquí que la adoración, cuando nosotros adoramos al Señor, somos obedientes, nos lleva a la obediencia. Y la obediencia nos lleva a tener una buena relación íntima con el Señor. Y de hecho también la adoración, si recordamos que cuando el pueblo de Israel salió a Egipto, tuvieron un encuentro, una guerra también con los amalecistas, Moisés, Josué. Y ahí fue cuando él subió un peñasco y Moisés levantó las manos, ¿verdad? Y Hur y Aarón lo sostuvieron así, en señal de oración. Entonces él adoraba, que cuando él adoraba, vencía el pueblo, y cuando caía, el pueblo era derrotado. Señal de adoración. Entonces ahí vemos obediencia también. Entonces la obediencia nos lleva a tener una buena relación íntima, y cuando perdemos esta relación íntima con el Señor, entonces nos apartamos. Nos puede suceder cualquier cosa como le sucedió a Josué, que fue sacado del reino y dado a David, un hombre pequeño, un hombre sencillo, pero Dios no mira la apariencia, no mira el íntimo, el corazón. Eso es lo que mira el Señor. Entonces, eso puedo resumir así. Y según 1 Samuel 15, dice que él fue ordenado a hacer algo, pero no prestó atención. Entonces, siempre tenemos que prestar atención. Y parte de esta yo veo una adoración, porque cuando uno adora, por ejemplo, cantarle a Dios, rendir sacrificio de alabanza, pero saber qué cantamos, ¿no? Y cómo, en qué actitud lo hacemos. Y aparte de eso, Dios ve el corazón de nosotros, cómo está nuestro corazón y cómo nos dirigimos a Dios delante de Él. Eso me aporta. Ok, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Luisa nos puso en el chat, me llamó la atención dos cosas. La adoración puede ser espantosamente dolorosa en lugar de algo alegre y edificante. Y segundo, la entrega implícita en nuestra adoración al Señor palidece en comparación con el sacrificio que Él hizo por nuestra salvación. Muchas gracias, Luisa. Y Saima dice, y me llamó la atención lo que compartía de que tenemos que amarrar las áreas de nuestra vida y ponerlas en el altar, entregarlas en adoración a Él, y que Jesús es nuestro mayor referente de adoración. Nunca lo había visto de esa manera. Ok, muy bien. Seguro, como podemos ver, a cada uno de nosotros Dios nos enseña cosas especiales y siempre se queda en nuestro corazón aquello que más necesitamos. Dios habla de diferentes maneras a nuestras vidas y bueno, hoy seguramente también tendrá algo para cada uno de nosotros. Voy a compartirles pantalla entonces para que sigamos. Dame un segundito. A ver, aquí. Compartir. Ok. Bueno. La adoración, entonces, hoy vamos a hablar cómo la adoración conlleva relación. ¿Sí? Cómo la adoración conlleva relación. Voy a acomodar aquí un momentico. Listo, muy bien. La adoración conlleva relación. Y bueno, ayer habíamos dejado estos pasajes para que lo leyeran y para que cada uno de ustedes pudiera también poder, digamos, como sacar sus propias conclusiones de acuerdo a lo que fueron leyendo. Religión versus relación.
Creo que es algo que nosotros o la mayoría seguramente ha enseñado, ¿cierto? Nosotros hemos aprendido que Jesucristo no es religión, sino relación. Y es importante poder nosotros tener estos conceptos claros a la hora de adorar al Señor, ¿sí? O sea, fácilmente uno puede entrar en una religiosidad cuando habla de adoración y no precisamente en una relación que es la que debe tener con el Señor Jesucristo todo el tiempo. Entonces, cómo fácilmente todo se puede convertir en simplemente prácticas religiosas. Vamos a hablar un poquito de eso ahorita y que no tiene nada que ver con una relación personal con el Señor, sino simplemente con cosas por hacer. El pacto se resumía al decir el Señor, y andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios. Eso nos dice la palabra de Dios en Levítico 26, ¿cierto? Dice, y andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Ahí vemos una clara relación entre Dios y su pueblo, entre Dios y el ser humano, ¿sí? Y dice que el pacto que él hizo se resumía, como dice ahí, ¿cierto?, en andar entre nosotros y que él se convierta en nuestro Dios. Dice, yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Entonces, no se trata simplemente de una comunicación en un solo sentido, sino una comunicación bidireccional, donde Él se comprometió con nosotros a ser nuestro Dios y que el compromiso de parte de nosotros en la adoración es que nosotros lo veamos a Él como eso, como nuestro Dios. Y dice, y ustedes serán mi pueblo. Es como cuando vemos en Éxodo 20, cuando nos habla de los mandamientos, ¿cierto? Como el Señor nos dice, yo soy el Señor tu Dios. Y no sé si en alguna oportunidad lo han visto así, como el Señor claramente se presenta como nuestro Dios, como yo soy todo lo que tú necesitas. Y por eso dice, no pondrás dioses ajenos delante de mí, dice, ni te harás dioses ajenos, porque es que esa es otra, ¿no? A veces hasta el Dios no lo inventamos, ¿sí? No lo tomamos de otro lado, sino que no lo inventamos y queremos ponerlo encima del Señor. Entonces dice, yo soy tu Dios, el Señor, dice en Éxodo 20. O sea, todo lo que nosotros necesitamos y se presenta de una manera personal. O sea, yo soy tuyo. Y es algo que usted y yo debemos tener muy presente. Y en Levítico nos afirma aún esto también. Dice, yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Dice, porque como pecado de adivinación y rebelión, denme un segundito que me está molestando, aquí está esta cosa, a minimizarlo, listo. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Ahí, bueno, encontramos todo esto de lo que ustedes hablaban ahorita, de Saúl, de la historia de David, de cómo Saúl no tomó en cuenta, ¿cierto?, lo que el Señor le había dicho, sino que simplemente había tomado una determinación y era hacer lo que a él le parecía supuestamente con buenas intenciones, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que pensar cuando hablamos de religiosidad o cuando hablamos de relación. O sea, una cosa es hacer lo que el Señor me dice que haga cuando me ha dado un mandato en particular y que yo termine haciendo lo que a mí me parece supuestamente con buenas intenciones, ¿sí? Entonces, una vez marcado aquí de cómo la obediencia tiene que ver con la adoración al Señor y en este caso también en particular la relación, o sea, yo seré tu Dios y vosotros seréis mi pueblo. Y cómo nosotros
podemos fortalecer esa relación en el Señor basada en la obediencia, no simplemente haciendo lo que a nosotros nos parece, sino haciendo lo que Dios dice. En el reino de la verdadera adoración, la sincera sumisión sobrepuja el sacrificio vacío y la obediencia significa más que ofrendar. Y aquí vemos claramente lo que le sucedía justamente o lo que le sucedió a Saúl. ¿Sí? Hablaba alguien ahorita y decía eso, ¿cierto? Como el Señor le dijo, les voy a entregar a los amalecitas, van a ir allá, ¿cierto? Y van a sacrificarlo todo, hombres, mujeres, niños, ovejas, vacas, todo lo van a destruir. Y había un mandato claro del Señor, todo, ¿sí? Y la obediencia, si el Señor le estaba diciendo, yo seré tu Dios y vosotros seréis mi pueblo, o sea, la idea era que el pueblo hiciera lo que el Señor le estaba diciendo. Y en cabeza de Saúl, pues este hombre, él quiso presentar un sacrificio, ¿cierto? Al Señor con unas, digamos, yo le llamo supuestas buenas intenciones, ¿sí? Y allí fue donde él pues hizo lo que no tenía que hacer, que era hacer todo lo contrario o gran parte de lo contrario a lo que el Señor le había dicho. El Señor le dijo no dejará nada. Entonces, ¿cuántas veces, sí, yo o usted en alguna oportunidad hemos pretendido presentar sacrificios al Señor vacíos? O sea, terminamos haciendo cosas que el Señor no nos está pidiendo, ¿sí? A veces tomamos actitudes en las cuales buscamos presentarle algo al Señor como si Él nos lo hubiera pedido, ¿cierto? Cuando lo que nos ha dicho es otra cosa, o nos indica que tenemos que hacer algo de alguna manera y nosotros buscamos hacer ese algo, pero a nuestra manera, ¿sí? Creyéndonos más sabio y creyendo que nosotros tenemos toda la capacidad de agradarlo a Él por encima de un mandato o de algo que Él nos haya dicho. Entonces, no tiene sentido que nuestra religiosidad quiera sobreponerse o ponerse encima mejor de nuestra relación con el Señor, ¿sí? Nosotros necesitamos hacer lo que el Señor dice que hagamos, punto. Y eso es lo mejor que Él quiere. Él lo mejor, lo que Él quiere que nosotros hagamos es obedecerle, ¿sí? Dice, misericordia quiero de vosotros y no sacrificios, ¿sí? Y la obediencia definitivamente en esa relación personal con Dios la aprendemos cuando hacemos lo que Él nos dice que hagamos, ¿sí? Entonces, en la verdadera adoración, los sacrificios vacíos no tienen sentido. Lo que implica para el Señor es la obediencia más allá que el ofrendar. Entonces, a mí me pareció bien tenaz, ¿cierto? Porque justamente el Señor le dice, bueno, y entonces, o sea, ¿qué son todos esos animales que andan por ahí, el oro y todo eso? O sea, yo no les dije que acabaran con ello. Y resulta que no, pues él dice, no, pues yo lo traje, ¿cierto? Para adorarte, para ofrecértelo en sacrificios. Y me dijo, no, hermano, o sea, así no es. Así no es. La relación con Dios no implica yo hacer lo que a mí me parece y lo que yo considero que está bien. No, en la relación con Dios implica escucharlo, estar pendiente muy bien de qué es lo que Él nos dice que debemos hacer y más allá de lo que debemos ser. ¿Quiénes debemos ser? Y no buscarlo simplemente, no buscar hacer simplemente las cosas como a nosotros nos parece. La capacidad de adorar a Dios comienza cuando una persona rinde su voluntad a Dios y entra en una relación personal con Cristo. Escuchen muy bien, la capacidad de adorar a Dios comienza cuando una persona rinde su voluntad a Dios y entra en una relación personal con Cristo. La adoración va mucho más allá de simplemente decir que creo, o de decir que Él es Dios, o de decir que Él es soberano, decir,
todo lo que nosotros podemos decirle. O sea, nosotros podemos decirle muchas cosas bonitas. Saúl le dijo muchas cosas bonitas, Señor, ¿no? Esto es para ofrecértelo en sacrificio, ¿cierto? El oro, lo mejor del ganado. O sea, no, no, el Señor, la adoración que Él espera es una adoración basada en rendir nuestra voluntad a Él, ¿sí? Y una buena relación se mantiene siempre cuando nos escuchamos y cuando buscamos hacer las cosas bien aún para la otra persona. Esto valga el ejemplo que voy a exponerles aquí. Yo en alguna oportunidad aprendí algo y que cuando celebro un matrimonio y cuando caso pues alguna pareja, yo aprendí esta frase y se las digo, ¿cierto? Les digo que el verdadero matrimonio, o sea, que la felicidad mejor, la felicidad verdadera en el matrimonio, no es cuando yo me caso pensando en ser feliz. ¿Sí? O sea, la idea no es que yo me caso porque voy a ser feliz, porque esta persona me hace feliz. Eso suena chévere y está bien, ¿cierto? O sea, pero toma más sentido cuando digo, yo voy a casarme con esta persona para hacerla feliz, ¿sí? O sea, cuando parte de aquí para allá. No para, o sea, yo sigo a Dios porque Él me hace feliz. No, qué bueno que nosotros tomáramos la posición de decir, Señor, yo te amo y tú eres mi Dios porque yo quiero hacerte feliz. ¿Y cuál es la mejor forma de hacer feliz a la otra persona? Pues haciendo lo que la otra persona dice, lógicamente, hablando de relación hombre-mujer, pues manteniendo los parámetros dentro de Dios, ¿sí? Pero hablando con el Señor, pues el Señor nunca va a pedirnos algo que esté fuera de su perfecta y buena voluntad para hacerlo feliz, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mi esposa le gustan las matas y se pone a arreglar matas y todo, y entonces a veces me dice, venga, muévame este bulto de tierra para acá, venga, ayúdeme a esto, y yo la verdad, no soy como muy bueno, ¿cierto? Pero entonces yo lo hago y voy y le muevo su bulto de tierra o le ayudo en algo que me pida y pueda que no sea mi mayor deleite, ¿cierto? Pero ella casi siempre cuando hago eso me dice, sí, es lo fácil que es hacer feliz a su mujer. Entonces, qué bueno que nosotros entendiendo como adoración al Señor, eh, habilitar en nuestras vidas la capacidad de hacer feliz al otro. Y en este caso es a Dios. Dios busca todo el tiempo hacernos felices a nosotros. Él quiere lo mejor para nosotros. O sea, él mismo dice, ¿cierto? Si ustedes siendo malos buscan cosas buenas, o sea, cuánto más el Padre Celestial va a buscar hacer las cosas buenas con nosotros. Entonces, la buena relación con el Señor parte de que nosotros estemos pendientes de hacer su voluntad. Esa es la capacidad de adorar a Dios, ¿sí? De cuando nosotros le decimos, Señor, aquí estoy, dime qué quieres que haga, ¿sí? ¿Cómo quieres que lo haga? ¿Cómo puedo hacer que tú estés feliz? Y no pensando en una relación de la cual yo me usufructue de él, de donde sí, o sea, cuando yo digo, no, es que yo sigo a Dios porque me hace feliz, yo creo que esa frase está un poquito empapada de egocentrismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues en última yo estoy con él o estoy con mi pareja o con otra persona porque me hace feliz. Y entonces el día que no me haga feliz, ¿qué pasa? ¿No estoy con él? Entonces, es de evaluar cómo mi relación con Dios tiene mucho que ver con el adorar a Dios y tiene que ver justo cuando nosotros rendimos, ¿sí? Nuestra voluntad a Él y entramos en una relación personal con el Señor. Entonces tenemos que pensar en ello. Deme un segundito. No sé hoy por qué me está como chispoteando esto aquí. Entonces,
voy a dejarlo mejor así. No sé por qué cuando lo estoy poniendo en presentación me está molestando. ¿Allí ven bien? ¿No se ve bien? ¿Muy pequeño? Sí, muy pequeño, no, entonces pongámoslo grande. Vamos a ponernos juiciosos. Listo. Démoslo allí. Ok. Entonces, seguimos. Recuerden que si hay alguna pregunta, como en este momentico me tocó aquí minimizar, de pronto no los voy a ver. Si alguien quiere preguntarme algo o hacer alguna intervención, me escribe por el chat, que el chat si puedo abrirlo fácil. Muy bien, entonces cuando hablamos de relación con el Señor, hablamos de buscar hacer las cosas bien para Él, con Él, ¿sí? Con entregar nuestra voluntad, decirle, bueno, Señor, yo quiero adorarte y adorarte es hacer lo que tú quieres que yo haga, ¿sí? Por eso uno a veces, o yo, ¿cierto? En oportunidades uno dice, no, pues que, mire que fulano va a determinada iglesia, ¿cierto? O practica el catolicismo, pero sí va y canta y que la misa y que esto y lo otro, pero sale a nada, ¿sí? Y uno dice, no, pues este mire que sí, que habla con Dios, que conoce a Dios, pero que va. Y si uno se mira hacia adentro en su relación personal con Dios, uno tiene muchas cosas por evaluarse, uno tiene muchas cosas por considerar, porque hay muchas áreas en la vida nuestra en las que adoración al Señor, cero, ¿sí? Porque solamente es como si construyéramos nuestra casa como nos habla Mateo 7, la construcción de nuestra casa sobre la roca, ¿cierto? Pero pareciera que a veces le ponemos piso de arena a determinados salones. Entonces como que, Señor, entra aquí, pero aquí no entres. Y pues eso no está bien. Entonces es importante que tengamos claro cómo la relación con el Señor tiene que ver con nuestra obediencia a Él, cómo lo escuchamos, cómo buscamos agradarle, cómo queremos hacer lo que Él dice y no, lo que nosotros nos parece que está bien hacer. Las acciones honorables como la asistencia a la adoración, dádivas financieras, cantar en el coro o en el grupo de alabanza, enseñar en una clase de escuela dominical o en la reunión de los niños o en un grupo vida, por dignas que sean, pueden dar una falsa seguridad de lo que pudieran ser los adoradores. Pensar que han adorado cuando en realidad solo han completado su lista de cosas para hacer en la adoración. A veces confundimos la adoración con eso, ¿cierto? Pensamos o creemos o creo, ¿sí? Más para hablar en primera persona, a veces creo que adorar al Señor es hacer cosas que hacen parte de un rito, de una liturgia, de una reunión familiar, ¿cierto? O sea, entonces no, yo adoro a Dios porque voy y levanto las manos, porque canto, yo adoro a Dios porque hago parte del ministerio de alabanza, en el caso de algunos que estamos aquí, o yo adoro al Señor porque toco un instrumento para Él, o yo adoro al Señor porque es que yo diezmo, ¿cierto? O sea, yo diezmo, yo ofrendo, eh, yo adoro al Señor porque participo de la academia como maestro, como profesor, y bueno, todas estas cosas son importantes, tienen un valor, tienen un sentido, seguramente también agradan al Señor, ¿sí? Pero la cuestión es que se convierten solamente en cosas por hacer cuando no hay una relación personal con el Señor, ¿sí? O sea, es como algo así, no sé si alguna vez lo han experimentado, espero que no. Cuando en una familia, cuando uno en una familia ve, por ejemplo, cómo alguien llega a la casa y, y simplemente hace cosas, ¿sí? ¿Cuántos hemos tenido, por ejemplo, una experiencia
con nuestros padres, donde el padre solamente hace mercado, se levanta por la mañana, se va a trabajar, llega por la noche y se acuesta a dormir, y llega el fin de semana y se va con sus amigos. Entonces, sí, es el esposo de mi mamá, es mi papá. Y hace muchas cosas en la casa, pero no está conmigo. ¿Sí me hago entender? Y muchos, la experiencia que tienen en sus hogares es así, donde sus padres hacen muchas cosas, pero no están con ellos. Y también sucede al contrario, ¿sí? Y pues lógicamente porque de lo que se siembra se recoge. Entonces son los hijos que llegan de la universidad, saludan, buenas, buenas, hola a todos, van, cogen la comida y se encierran en el cuarto y comen y se pegan del celular, del computador, se ponen a hacer trabajo, al otro día madruga, sale, se va. O sea, se vuelve una rutina de hacer cosas, pero no de estar con. Es como la oración. ¿Cuántas veces la oración se convierte en eso, en vanas repeticiones? ¿Sí? Yo creo que en la relación con Dios, eh, cuando nosotros, mm, a ver, si buscamos tiempos de oración, ¿sí? Buscamos tiempos de oración, pero realmente eh, se hacen cosas, se dicen cosas todo el tiempo en las que realmente yo no la estoy poniendo en práctica. Y para mí eso es una vana repetición, para mí, ¿sí? ¿Por qué una vana repetición? Porque, porque termino diciendo una cantidad de cosas que realmente no hago. Y a veces, digo, no, vanas repeticiones, sí, vanas repeticiones es Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, o Dios te salve María, llena eres de gracia, ¿cierto? O ángel de la guarda, mi dulce compañera. Entonces decimos, no, eso son vanas repeticiones, ¿sí? Y para mí, yo aprendía alguna oportunidad, el Señor me decía, tú también haces vanas repeticiones. Tú de pronto no rezas el Padre Nuestro, no rezas el Rosario, no rezas, bueno, que el Padre Nuestro está en todas nuestras oraciones como modelo, pero no rezas a ángeles, no rezas a esto, pero dices una cantidad de cosas que no haces. Entonces son vanas repeticiones. Y entonces en últimas la oración se convierte en un quehacer y no en un estar con, ¿sí? Entonces, cuando la oración en nuestra vida se vuelve en algo, en una obra adicional como la que estamos viendo aquí, cuando nuestra oración se vuelve como hacer algo mecánico también, ¿sí? Como nosotros hemos escuchado de muchas personas, seguramente decir, ¿cierto? No, claro, yo tengo comunión con Dios, yo todos los días me levanto y le doy gracias y por la noche le digo muchas gracias por este día, ¿sí? Y se vuelve algo mecánico, algo que hago y que considero espiritual, pero realmente no estoy con Él, cuando la relación es estar con Él. Entonces, para mí la oración no es hacer algo, la oración debe ser un estar con. O sea, si yo vengo a relacionarme con Dios, yo en mi oración debo ser consciente que estoy con Él, que vengo a buscarlo para estar con Él, no para repetir cosas como un loro y aún de las cuales muchas, como les digo, no hago. No hago, entonces no es lo que Dios espera de mí, no es lo que Dios espera de nosotros. Bueno, estaba viendo por aquí otro chat, pero no. Entonces, tenemos que estar muy atentos a que nuestra adoración al Señor no se conviertan en cosas que, vuelvo y digo, son importantes, son valiosas por hacer, pero que pierden un sentido cuando mi relación con Dios no es íntima y personal. Cuando mi oración se convierte en un hacer,
algo más que como ir a colocar el diezmo en el alfolí o como simplemente llegar a cantar, ¿cierto? En alguna oportunidad yo le decía, compartía con algunos músicos de grupos de alabanza, ¿cierto? Les decía, qué sentido tiene venir yo y simplemente ponerme a cantar ahí adelante cuando yo no tengo una comunión con Dios? O sea, digo, no, pues para eso pongo un CD y suena mejor, ¿cierto? Se oye más bonito porque ya está un masterizado y son profesionales en el canto. Entonces decía, no, o sea, ser adorador no es hacer parte del grupo de alabanza, donde entonces se separa un sábado o un domingo, dependiendo de la reunión, el día de la reunión, y entonces no, vamos a cantar esto, vamos a cantar esto, ¿cierto? O esto es lo que ensayamos, y listo, y hagámosle, y cantemos bonito. No, aún quienes participamos de los cantos en los grupos de alabanza y todo esto, nuestros tiempos allí son tiempos de encuentro con el Señor. No simplemente de hacer como una presentación o que vean lo bonito que canto o cómo animo a la gente, ¿cierto? No, esto es algo de cuidarse mucho porque fácilmente podemos caer en ello, en que nuestra adoración al Señor se convierta en algo más por hacer y no en un estar con. ¿Quién me ayuda leyendo esta diapositiva? A ver, Luisa. Vamos, Luisa, ayúdanos leyendo esta diapositiva. Puede que hayan realizado sus obligaciones religiosas sin la más mínima idea de lo que es una relación personal con Dios. El ritual de la adoración sin relación está vacío y carece de vida. Ok, muchísimas gracias. Y de acuerdo a esto que acabas de leer, ¿podrías compartirnos tu opinión al respecto? Claro que sí. Bueno, yo pienso que, o sea, yo he experimentado también en mi propia vida, mucho tiempo atrás, cómo se vuelve solamente una tarea, ¿sí? Es una tarea que hay que hacer, que hay que organizar, y es como si hacemos una lista, bueno, hay que hacer el devocional, hay que esto, lo otro, pero no disfrutamos, como que no disfrutamos ese tiempo. Entonces, digamos, si hoy no leímos hoy en la mañana no leímos la Biblia, entonces en la noche, no, es que hay que leer la Biblia, ay, este articulito sí está como chévere, gracias, Señor, ¿sí? Pero no disfrutamos con quién nos estamos encontrando y se vuelve un checklist en nuestra vida diaria y cuando estamos en la alabanza, pues mucho más, ¿sí? Porque se vuelve por ejemplo, a mí, yo tengo como un conflicto interno entre ser súper afinados, organizados, que todo salga súper espectacular, entonces en los INIR sigue la siguiente canción y no sé qué. Tengo un conflicto con eso y con la conexión con el Señor, en que listo, ya ensayamos, o sea, ya lo que salga realmente es nuestra conexión con Dios y como salga, y si se equivocó Estico y se fue para el verso 1 y era el coro, pues nos vamos para el verso 1. Entonces, como que, porque entonces todo se vuelve súper milimétrico y cuadriculado, y entonces, no, es que tenía que ser lo siguiente, es que te equivocaste, y entonces el otro siguió. Como que muchas veces nosotros, cuando estamos de pronto en una posición en grupos de alabanza, eso es un poquito complicado, ¿sí? Concentrarse completamente en el Señor. A mí se me olvida todo el tiempo las letras. Yo tengo conflicto con las letras. Y entonces yo empiezo a cantar y yo empiezo a inventar la letra. Y se me olvida que es que hay una iglesia que está siguiendo una letra en un video. Entonces muchas veces es como que ese equilibrio gigante entre de verdad disfrutar la presencia del Señor. Y eso pasa frente a la gente, pero en nuestra intimidad, la gente puede decir, uy, esa Luisa está ungida, fue más chica. Pero realmente en la intimidad, entonces, ¿cómo está Luz? ¿Sí? ¿Cómo es realmente el encuentro con el Señor? ¿Qué piensa el Señor? Porque si definitivamente la alabanza es para el Señor, ¿qué piensa el Señor en mis tiempos de intimidad? ¿Estoy haciendo un acto ahí súper chévere que la gente ve?
o realmente es el mismo acto que hago en mi cuarto encerrada. Entonces pienso eso. Muchas gracias, Luisa. Muchas gracias. Yo pensé que a mí era el único que me olvidaban las letras. Y eso que eh, algún día tendré que contarte todos los cacharros que me han pasado allí. Sí, y de verdad, eso que tú dices es muy cierto. Encontrar ese equilibrio entre deleitarme del Señor y que las cosas salgan bien no es fácil. Pero yo comparto tu posición en el que no, yo, o sea, lo que ensayamos y lo que salió, digo, pues no se trata, eso como salga, no, porque para eso se ensaya. Que salga bien, pero que uno mismo ahí adelante pueda deleitarse en el Señor, ¿sí? Entonces, se trata de eso, de que todo lo que yo haga y el contenido que yo, de lo que yo presente, esté ligado a una relación personal con el Señor, porque si no simplemente se convierten en cosas por hacer. Muchísimas gracias por tu opinión frente a la diapositiva. Entonces, es tal como dice ahí, puede que uno ha hecho una cantidad de obligaciones religiosas, ¿sí? Entonces, y lo que dices tú es muy cierto, o sea, a veces voy a la Biblia porque es algo que tengo que hacer en el día, ¿sí? Y está bien, hasta a veces yendo con actitud Dios hace algo porque si no, imagínese, si no fuera por su misericordia estábamos fritos, ¿cierto? Pero es cierto, dice, ay, hoy no he leído la Biblia, no voy a leerla, excepto por la noche, entonces voy a leerla porque tengo que leerla, porque hace parte de una lista. Y resulta que no es así, ¿cierto? Cuántas veces a uno también, como líder de un grupo, uno como pastor, cuántas veces ha ido a la Biblia a preparar un tema y no a aprender? ¿Me hago entender? ¿Cuántas veces he ido a la Biblia a preparar algo para enseñar, pero no para yo aprender ni para estar con Él? O sea, Señor, ¿qué me quieres decir a mí? Sino que a veces la actitud es, Señor, ¿qué les voy a decir a estos? ¿Sí? Y ahí pues estamos pues mal, porque estamos haciendo simplemente algo más, una acción religiosa, más no una relación. Y esto tiene la particularidad de que carece de vida, ¿cierto? Carece de vida. Entonces, es necesario que nosotros tengamos muy presente la relación a la hora de adorar al Señor. Todo lo que yo haga como Saúl, que tuvo supuestamente buenas intenciones para con el Señor y yo no lo haga basado en lo que el Señor me ha dicho y en hacer lo que Él espera que yo haga, que es, hijo mío, dame tu corazón. ¿Sí? No quiero sacrificios, quiero tu corazón. En la adoración, Dios no quiere que hagas cosas para Él. Él quiere que esas cosas que haces sean el resultado de tú estar con Él. ¿Sí? A veces nuestra motivación basada solamente en la obediencia tampoco es tan sana. ¿Por qué? En 2 de Corintios capítulo 5, Pablo dice que lo impulsa a hacer las cosas para Dios es el amor. Sí, es el amor. Y también en Juan, el Señor dice que el que me ama, guarda mis mandamientos. O sea, no se trata de yo poner la obediencia por encima del amor. Está el amor primero. Y el amor de Dios, cuando amamos a Dios y entendemos el amor que Él tiene por nosotros, entonces viene lo demás. ¿Sí? Entonces necesitamos que nosotros restauremos tal vez, como dice el Señor en Apocalipsis a una de sus iglesias, sé que has hecho toda una cantidad de cosas hermosas, buenas por aquí, por allá, pero solamente hay un detallecito, has olvidado tu primer amor. Entonces, la adoración a Dios tiene que ver con nuestro amor hacia Él, nuestro amor por Él, nuestro amor
que lo que nosotros hagamos nos impulse, como les decía ahorita de Pablo, ¿cierto? El amor al Señor nos impulse a hacer de nuestra vida una vida para Él, no de que Él está vivo para nosotros, no. Yo vivo porque Él me dio la vida para Él. Entonces, cuando yo entiendo eso, ese amor, todo esto que podemos nombrar como obligaciones religiosas se convierten en una adoración real. Porque cuando canto, canto para Él. Porque cuando doy un tema, lo hago para aprender y para agradarlo a Él. Porque cuando doy la ofrenda o el diezmo o la primicia o lo que sea, ¿cierto? Cuando lo hago impulsado por su amor a mí, no porque es una regla, sino terminamos viviendo otra vez por ley. Y pues de eso no se trata, porque lo que tenemos que hacer no se debe hacer. La obediencia es el resultado del amor, ¿sí? La obediencia es el resultado del amor. Primeramente el Señor nos habla del amor. Entonces, uno puede hacer muchas cosas por obedecer. ¿Y hasta qué punto eso es sano? Quiero dejarlos con una reflexión frente a eso. ¿Hasta qué punto es sano solamente obedecer sin amor? Hablemos como hijos, ¿cierto? Todos aquí hemos tenido papás o, bueno, tal vez no hayas vivido con él, no sé cuál sea tu situación, pero hablemos de quien te crió, quien te formó, hablemoslo así, ¿cierto? Donde cuantas veces te decían que hicieras cosas, la hicieras y tú la hacías por obediencia, no porque amaras como tal, ¿sí? Entonces yo encuentro que el amor es fundamental. Es fundamental. Y si yo no estoy teniendo esa comunión con el Señor, esa intimidad con Él, si yo estoy orando por hacer algo y no por estar con Él, creo que es necesario que yo replantee muchas cosas con respecto a mi adoración al Señor. Y una de ellas, el amor al Señor. ¿Por qué estoy haciendo lo que hago? ¿Por qué estoy haciendo lo que hago? Dice, Saima dice, yo creo que ahí va también mucho la sumisión, que va mucho más allá de simplemente obediencia, más allá de solo cumplir. Y Luisa colocaba anterior, sería vivir bajo la ley sin relación, exactamente. Muy bien. Segunda de Corintios 3:18, aprovechemos, Saima, léenos por favor esta diapositiva. Dice, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Interesante, muchísimas gracias, ¿cierto? Nosotros todos mirando cara a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. Ya, definitivamente, la comunión íntima con el Señor se ve reflejada en nuestra vida. Sí, porque dice que así como nosotros mirándonos cara a cara en un espejo, o sea, nosotros vemos la gloria del Señor y al ver la gloria del Señor, somos transformados en gloria en la misma imagen. O sea, cuando nosotros no tenemos tiempo de intimidad con el Señor, eso se nota. Eso se nota. Por más de que uno busque solamente hacer cosas para que la gente me vea, eso se nota. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí la palabra de Dios nos está diciendo es que todos nosotros mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, o sea, ese tiempo de relación personal con Él, dice, somos transformados de gloria en la misma imagen. O sea, si nosotros decimos que caminamos con el Señor, que tenemos una relación íntima y personal con Él, pero nuestra vida sigue igualita, evaluar, ¿cierto? Porque dice que el resultado de yo verme con el Señor, de estar con Él en su presencia, el resultado es la transformación. Y no es la transformación en cualquier cosa, ni es la transformación en lo que yo creo y en lo que yo quiero. Dice, es la transformación en la misma imagen del Señor. Cuando nosotros adoramos al Señor en espíritu y verdad, como el Señor busca adoradores, ¿cierto? Nuestra vida es transformada. Es transformada porque
Dice que es como vernos con Él frente a un espejo, ¿cierto? Y cuando nosotros estamos frente a un espejo, digamos, en este caso las mujeres en particular y alguno que otro hombre, cuando te miras, ¿cierto? Al espejo, cuando te acercas al espejo y ves algo que no está bien, tú te arreglas, ¿cierto? Así sea un pelito que le quedó por aquí así paradito, ¿cierto? Entonces usted llega y se arregla y se peina, ¿cierto? Para salir bien, se acomoda bien las gafitas, así como hago yo aquí a cada ratico para estar bien, ¿cierto? Esto está arrugado, esto está torcido, aquí me lo acomodo. Entonces, cuando nosotros nos vemos con el Señor así cara a cara, entonces podemos darnos cuenta que está mal. Y cuando eso está mal, entonces el Señor, por medio del Espíritu Santo, empieza a transformarnos para que entonces cuando miremos acá, como al mirarnos al espejo, que ya vemos que el pelito ya lo bajé, que estoy bien acomodado, que la mujer que está bien pintadita, que sus areticos, que esto, entonces ya estoy bien, estoy bonita, salgo. ¿Sí? Eso nos dice Santiago, el libro de Santiago, ¿cierto? Dice que nosotros debemos mirarnos al espejo y debemos mirarnos porque la Biblia es el espejo del alma. Pero cuando nosotros no lo hacemos, pues cuando supuestamente buscamos al Señor de una manera personal, pero nuestra vida sigue igual, dice que eso es como el hombre que se mira al espejo y se olvida cómo estaba y salió y se fue y no se ocupó de su aspecto. Entonces, la adoración al Señor en nuestra relación íntima con Él, necesariamente debe haber una transformación en la vida de una persona. Necesariamente. No es posible que alguien se acerque al Señor, tenga una relación íntima con Él y no pase nada en su vida. No es posible. Entonces, ¿cómo estamos nosotros frente a esta situación? La pregunta ahorita es, ¿qué dice tu adoración acerca de tu relación personal con Dios? Vamos a pensar un momento en esto. ¿Qué dice tu adoración acerca de tu relación personal con Dios? ¿Cómo está tu adoración con Dios hoy? ¿Cómo está mi adoración con Dios hoy? Porque aquí yo también me miro de nuevo al espejo y me evalúo, ¿cierto? ¿Cómo está mi adoración al Señor cuando se habla de mi relación personal con Él? Dale una calificación de 1 a 10. ¿En cuánto podría estar? ¿Y qué sucedería si aumentas esa calificación? ¿Qué beneficios tendrías? ¿Cómo muestras que solamente Cristo te ha hecho estar bien con Dios? Definitivamente, adorar es intimidad con Dios. Adorar es estar con Él. Adorar a Dios no es hacer cosas para Él, es estar con Él. Vamos a hacer una pausa, ¿sí? Vamos a hacer una pausa, a ver, veo qué hora es. 8:13. Vamos a hacer una pausa hasta las 8:20, o sea, 7 minuticos. ¿Listo? Y seguimos con nuestro tema de la adoración y vamos a ver cómo la adoración conlleva un encuentro. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a detenernos y en 7 minuticos volvemos. Encuentro. Ok. Muy bien. Vamos a hablar entonces ahorita de encuentro. Y este también es un ingrediente que es bastante importante. Bastante interesante. Listo. La adoración conlleva
encuentro. Vamos a Isaías. Isaías capítulo 6, versículos 1 al 8. Isaías capítulo 6, versículos 1 al 8. Vamos a leer lo que no está tan largo. Este es un encuentro personal de Isaías con el Señor. ¿Lo leo? Bueno, por favor, gracias. Dice, en el año que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. El borde de su manto cubría el templo. 2 serafines permanecían por encima de él, y cada uno de ellos tenía 6 alas. Con 2 se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. Uno de ellos clamaba al otro y le decía, Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. La voz del que clamaba hizo que el umbral de las puertas se estremecieran y el templo se llenó de humo, y entonces dije yo, ay de mí, soy hombre muerto. Mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos, aun cuando yo soy un hombre de labios impuro y habito en medio de un pueblo de labios también impuros. Entonces uno de los serafines voló hacia mí. En su mano llevaba un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. ¿Hasta ahí Hasta el era? 8. Hasta el Allá. 8. Con ese carbón tocó mi boca y dijo, con este carbón he tocado tus labios para remover tu culpa y perdonar tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y yo respondí, aquí estoy, envíame a mí. Muy bien. Muchas gracias. La adoración conlleva encuentro y este es un punto muy especial, como todos los puntos, pero a mí en lo particular me parece muy especial porque es experimentar algo como lo que experimentó Isaías, ¿cierto? O sea, si usted y yo miramos el panorama de este encuentro personal de Isaías con el Señor, es súper especial, ¿cierto? Dice, lo vi sentado en el trono, sus faldas, cómo descolgaban, y serafines que estaban allí, ¿cierto? Y con 2 alas cubrían su rostro, con otras volaban, con otras 2 se cubrían sus pies. O sea, era un momento de un encuentro personal con el Señor bien especial, ¿sí? Y que tiene un componente bien particular que vamos a verlo aquí, ¿cierto? Entonces dice, viendo yo al Señor. O sea, cómo Isaías vio al Señor. O sea, tomó en un tiempo en un tiempo con su Señor, ¿cierto? Lo vio a él, o sea, hubo una actitud de parte de él hacia el Señor y fue buscarlo, ¿cierto? Dice que los ángeles cantaban santo, 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 Jehová de los ejércitos, ¿sí? Y él veía cómo adoraban al Señor. Y luego después de eso dice, nosotros oramos, santificado sea tu nombre. O sea, estaba viviendo una experiencia muy personal de un encuentro personal con él, con Dios. Dice, si nosotros comenzamos nuestro tiempo, bueno, vamos a poner a alguien a que lo lea para que no sea siempre yo leyendo. Aida, ¿qué tal si tú nos lees esta diapositiva, por favor? No te escuchamos. Sí tienes el micrófono abierto, pero no te escuchamos. O yo no te escucho. ¿No tienes micrófono? No te preocupes. Está bien. Para otra oportunidad está bien. Vamos entonces a que lea Verónica. Comenzamos nuestro tiempo de oración personal o corporativo. Con alabanza tenemos la oportunidad de reconocer la santidad, fuerza, realeza y honra de Dios. La alabanza abre nuestros ojos espirituales al glorioso Padre que adoramos.
Exactamente. Muchas gracias, Verónica. Es increíble que si nosotros iniciamos un tiempo de adoración al Señor, ¿cierto? Ya sea personal o ya sea corporativo con respecto a la iglesia, a la congregación, al grupo vida, lo que sea, ¿cierto? Con alabanza tenemos la oportunidad de reconocer, ¿cierto? La santidad, la fuerza, la realeza, la honra de Dios. O sea, yo en lo personal creo que es un ingrediente bien importante porque me ubica en el lugar donde yo estoy y la posición que tengo, ¿sí? O sea, el Señor dice que debemos entrar por sus puertas con acción de gracia, alabarle y bendecir su nombre. Entonces, cuando yo entro en esta posición, ¿cierto? Eso en esta actitud, perdón, esto me ubica y me permite a mí como adorador tomar mi lugar, el lugar que me corresponde, ¿cierto? Frente a Dios. Por ejemplo, digamos que nosotros cuando, cuando vamos, bueno, los que trabajan secularmente o cuando lo hicimos secularmente, ¿cierto? En una empresa, no en la empresa de Dios, llegábamos, ¿cierto? Uno iba donde el jefe con cierto respeto, ¿cierto? Entonces yo voy y voy a verlo a él en la posición que él está. Yo no voy como mirándolo a igual a mí o menos, ¿cierto? O menos que mi persona, sino yo iba y yo decía, no, voy para donde el jefe, ¿cierto? Entonces uno llega, hola, muy buenos días, jefe, ¿cómo está? ¿Cómo es cierto? Y esto y lo otro, una actitud diferente que me permitía a mí, al hacer eso, me permitía primero, conservar una posición de humildad. Segundo, de ubicar mi posición y saber que aquí el jefe es él y no yo. Entonces, cuando nosotros, como Isaías, entramos a ese tiempo de adoración al Señor, de ese encuentro personal con Él, con alabanza, reconocimiento de su grandeza, de su poder, de su fuerza, de su honra, bueno, de todo lo que usted y yo sabemos que es nuestro buen Dios, entonces inmediatamente eso nos ubica a nosotros en el lugar que debemos estar, ¿sí? Y nos permite entonces, al estar en el lugar que debemos estar, mirar la grandeza de nuestro Dios. Y por eso dice que la alabanza abre nuestros ojos espirituales al glorioso Padre que adoramos, ¿sí? No es igual cuando yo entro con orgullo, cuando yo voy a disfrutar la presencia del Señor con orgullo, con soberbia, ¿cierto? Cuando exaltamos su nombre, Dios se revela, dice John, así es. Sí. Entonces, si comenzamos nuestro tiempo de alabanza en reconocimiento de quién Él me permite a mí ver quién soy. Dice entonces, viendo yo al Señor, decía Isaías, viendo yo al Señor. Voy con una actitud de ver a mi Señor, ¿cierto? Y esto me permite verme a mí mismo, vernos a nosotros mismos, vernos en nuestra condición y vernos en la realidad de nuestra vida, ¿cierto? Isaías reconoció, bueno, vamos a pedirle a Tilsa. A ver, Tilsa, si nos lees esta diapositiva, por favor. Isaías reconoció que se vio a sí mismo con un condenado a muerte en la presencia de Dios. De igual forma que nosotros cuando adoramos a Dios en una manera transformadora. Muchísimas gracias, así es, ¿cierto? O sea, Isaías se vio a sí mismo como un condenado a muerte. O sea, cuando Isaías vio la majestuosidad del Señor, ¿cierto? Y ver cómo los serafines, ¿cierto? Santo, le decían santo, santo, santo es el Señor. Y todos decían santo y poderoso es el Señor. O sea, él se vio en su realidad y dijo, no, o sea, ay de mí, que mis ojos han visto al Rey, al Señor, ¿sí? Entonces eso le permitió verse
en una condición, en una posición, ¿sí? Que le permite, al tener esa posición de humillarse, de reconocer mi realidad frente a la del Señor, entonces ahí sucede algo bien importante y valioso, y es que empieza a haber también esa transformación en nuestra vida porque estamos reconociendo nuestra realidad. Dicen por ahí que el principio de toda transformación es el reconocimiento de mi pecado, de quién soy, ¿cierto? Mientras no lo haga va a ser muy difícil. John, cuéntanos. Bueno, quería, ante esa declaración que hacen las láminas, cuando empecé así en los caminos del Señor, tuve una experiencia similar. Escuché a un evangelista, creo que era Billy Graham. En la noche antes de dormir, escuché antes de apagar la radio, él dijo, cuando adoras a Dios, lo primero que él, cuando verdaderamente adoras a Dios, Él te revela tu estado, Él te revela tu condición. Y en ese mismo instante comencé a llorar porque había tenido un sueño una noche antes donde veía a alguien comer excremento. Una noche antes había visto un sueño donde alguien comía excremento, así literalmente. Y oraba mucho pidiéndole a Dios que me hablara, que quería conocerlo. Y el evangelista me dijo, pues en la radio, algo muy personal. Él dijo, cuando verdaderamente adoras a Dios, lo primero que Él te muestra es tu estado. Entonces, en ese momento entendí que así era mi vida, pues que estaba participando de inmundicia. Y con los años me encontré con esta parte de Isaías, cuando él adora a Dios, lo primero que se ve así como un condenado a muerte. Y me ministra mucho, pues, a través de la lámina este momento. Me recuerda que sin Él soy un pecador y que debo adorarle, vivir para Él, participar de su santidad. Dios lo que me invitó fue a limpiarme para participar de su santidad, de lo suyo. Y entonces hoy, bueno, me llega mucho cuando nos comparte esto, líder. Quería compartirle que tuve una experiencia similar. Ah, bueno, muy edificante, muchísimas gracias, muy especial, muy chévere. Y es así, ¿cierto? Cuando nosotros vamos a ese momento íntimo con el Señor, ¿sí? Y vemos su grandeza y vemos su poder y le reconocemos como Él es, o sea, definitivamente esa es la mejor manera de nosotros vernos como realmente somos, ¿cierto? De ver nuestra realidad. Entonces, por eso cuando nosotros le adoramos a Dios en esa forma, tenemos aún la posibilidad de, como hablábamos ahorita, de permitirme verme con Él y decir, y cierto, verme como en un espejo, y cuando yo veo el poder y la grandeza de Dios, yo me miro ahí y yo digo, uy, no, yo estoy espero redespeinado, por peinado que me vea. ¿Sí me hago entender? Digo, yo estoy espero, pero estoy grave. O sea, Señor, te necesito, ¿sí? Y allí, en ese momento, ¿sí? En la presencia de Dios no hay lugar para arrogancia espiritual ni orgullo. O sea, el que se acerca al Señor con un corazón limpio de adorarle, limpio en el sentido porque corazones sucios tenemos, el Señor nos dice que perverso y engañoso es, pero cuando hablo de un corazón limpio, hablo de un deseo de hacer las cosas bien delante de Él, de que Él me permita ver mi realidad y que yo pueda buscar la forma de hacer, de ser lo que Él espera que yo sea por amor a Él. Entonces, allí en esa presencia del Señor no hay lugar a arrogancia espiritual ni orgullo, ¿cierto? En esa su presencia, el estar en su presencia nos obliga a presentar el retrato honesto de nosotros mismos como pecadores. ¿Sí? O sea, ahí no hay ejercicios espirituales, no hay tareas espirituales, no hay es que yo quiero que me vean como el adorador, o que me vean como el... No,
Ahí no. Cuando realmente usted y yo estamos en oración con el Señor, en esa comunión íntima y personal con Él, ¿sí? Pero no basada en un ejercicio de hacer oración, sino basado en el ejercicio de estar con Él. Entonces vemos nuestra propia realidad. Voy a invitarles a que escuchemos esta canción, que seguramente ya la conoces, pero quiero pedirte que medites muy bien en lo que ella dice, ¿sí? En lo que ella dice y, y bueno, que trates de identificarte un poco con lo que ella nos plantea. Perdón que no compartí audio. Dame un segundo. Vamos a escucharla, por favor. ¿Habían escuchado esta canción? Hermosa, ¿cierto? Yo en lo personal me identifico mucho con esta canción. Porque definitivamente es por su gracia y por su perdón. Así como vinieron los ángeles y pusieron en la boca de Isaías y le dijeron, eres perdonado. Así sucede cuando vamos con un corazón limpio como adoradores al Señor y miramos nuestra realidad. Cuando vamos en oración al Señor a tener un encuentro personal con Él y miramos su grandeza y miramos su poderío y podemos decir definitivamente, Señor, es por tu gracia y es por tu perdón. No es por nada más. Tener un encuentro personal con Dios nos permite a cada uno de nosotros identificarnos en nuestra realidad. Y nuestra realidad es que sin Él no somos nada, no somos nadie. Adorarle a Él nos permite vernos a nosotros mismos, cómo somos, cómo estamos, cómo quiere Él que nosotros estemos, cómo quiere ver nuestra vida. En la presencia de Dios no hay lugar para arrogancia espiritual. No la hay. En la presencia de Dios, más bien vemos nuestra realidad. Y tener encuentros personales con Dios, yo digo que cada vez me permite estar en mi posición. En quién soy realmente y cuánto lo necesito a Él. ¿Sí? Y cada vez que, en mi caso personal, cada vez que busco ese encuentro personal con Dios, cada vez me veo peor. Cada vez me veo peor, no sé si a ustedes les sucede igual, pero cada vez me veo peor, ¿sí? Aunque otros me vean mejor, yo me veo peor, porque veo cada vez mi realidad, de cuánto lo necesito a Él. Veo su poderío, su perfección y su santidad, y entonces me miro a mí mismo y digo, Señor, ¿cuánto te necesito definitivamente? ¿Cuánto te necesito? ¿Sí? Si no fuera por tu gracia, o sea, en la olla estaría yo, ¿cierto? ¿Cómo se ve a usted mismo espiritualmente en la presencia de Dios? ¿Sí? ¿Cómo se ve usted mismo?
No sé si cuando escuchabas esta canción, de pronto te llevó a pensar un poco en tu realidad. ¿Cómo te ves espiritualmente? O sea, no es que usted no sabe quién soy yo, ¿cierto? La famosa frase aquí en Colombia. Usted no sabe quién soy yo. ¿Saben? En alguna oportunidad, Dios, una vez estaba así como bien maluco y entré por allá a un lugar a orar, a una iglesia cualquiera. Yo era director de alabanza, ¿cierto? En Cali. Y entré a un lugar cualquiera y andaba como achantado, como deprimido, como aburrido. Y pasé por una iglesia y paré y me senté. Y se vino una de las personas, uno de los servidores allí. Y se me acercó, ¿cierto? Y entonces ya estaban en el tiempo de adoración, de canciones suaves, así chévere. Y este señor viene y me pone la mano en el hombro, ¿cierto? Y empieza a orar por mí. Y a mí me dio una piedra, ¿cierto? Y lo primero que pensé fue, dije, o sea, ¿por qué viene a orar por mí? O sea, este no sabe que yo dirijo la alabanza, que yo todo esto, ¿cierto? Y no fue sino decir eso, hermano, y le cuento que me subió un calor de pie a cabeza, pero horrible, 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 ¿cierto? Y el Señor ahí hablándome, diciéndome, estás así por tu orgullo. Y era un señor, un anciano, que se paró ahí a orar por mí, de las personas que les gusta pararse y llevar a la gente hasta la silla y todo eso. No, hermano, yo no aguanté esa presión y me paré y ahí me fui. O sea, aún así me pudo el orgullo espiritual. Y ya luego, en últimas, ¿qué tuve que hacer? Encuentro personal con Dios y decirle perdona. Y Dios permitió verme en mi realidad cuando fui con un corazón limpio a Él. No limpio sin pecado, sino con buena intención. Dile, Señor, déjame verte para poder verme. Entonces, ¿cómo nos vemos? Nosotros mismos espiritualmente cuando estamos en ese encuentro personal con el Señor. Cuando realmente vamos así, donde Él, a mirarlo en su grandeza, en su santidad, en su poder, entonces, como dice allí, ¿cierto? En su presencia reconocemos que estamos en bancarrota espiritual. ¿Sí? O sea, no es sino que nosotros tengamos un poquito de orgullo espiritual y no es sino que vayamos y nos veamos cara a cara con Él y facilito nos damos cuenta que no, que si algo somos y algo tenemos es por Él, punto. No por nosotros, sino por Él. Viendo yo al Señor, viéndonos a nosotros mismos. ¿Sí? ¿Cuántas veces usted y yo hemos buscado vernos a nosotros mismos, pero preguntándole a otros igual a nosotros? Buscando la palmadita, ¿cierto? En la espalda. ¿Cuántas veces nos hemos bajado del atril, ¿cierto? Y en alguna oportunidad le hemos dicho a otros, ¿cómo se oyó? ¿Cómo estuvo la alabanza? ¿Sí? Viendo a los demás, no viendo al Señor, sino viendo a los demás. ¿Cómo estuvo? ¿Cierto? Oh, bien, chévere, ¿cierto? O nos bajamos del atril, ¿cierto? ¿Cómo estuvo el tema? No, bien, ¿cierto? Porque más bien no nos acercamos al Señor, miramos al Señor y le decimos, Señor, ayúdame a que cada día sea mejor. Dime cómo estuvo, te agradé. Que cada día nosotros busquemos, pero en Dios, ser siervos aprobados. Aprobados por Él. Que el encuentro personal con el Señor nos lleve a que nuestra vida se convierta en un estilo de vida de adoración, de caminar con Él, de tener un encuentro personal con Él, de vivir con Él y para Él.
y que podamos escuchar la voz de Dios. Solamente en nuestros tiempos de intimidad con el Señor podemos escuchar su voz. Y podemos entender qué es lo que Él espera de nosotros. No que hagamos, sino de estar con Él. Eso es algo que no se nos puede ir de la cabeza. Al Señor no le interesa que tantas cosas hagas por Él si no estás con Él. Hacer las cosas para Él son el resultado de estar con Él. Porque lo principal es estar con Él. Debemos recordar que el Señor llamó a los discípulos, los escogió primero para estar con Él y luego para hacer todo lo que tenían que hacer. Pero primero era para estar con Él. Asimismo nosotros, como adoradores, como líderes de la adoración, lo principal es estar con Él. ¿Cuál es tu testimonio sobre la adoración como un encuentro transformador con Dios? ¿Cuál es tu testimonio? ¿Cuántas veces nosotros ministramos en oración o en adoración o damos un tema y nos bajamos igual o peor que como subimos? ¿Qué pasó con ese encuentro transformador? ¿Por qué no sucedió? Lo más probable es que haya arrogancia espiritual, haya orgullo, ¿sí? Cada vez que nosotros vemos en la Biblia que alguien tiene un encuentro personal con Dios y va con un corazón de ser transformado, lo cambia. La persona cambia, ¿sí? Nosotros no podemos pretender creer que tenemos un encuentro personal con Dios y seguimos igual. No. No. Entonces no hubo encuentro. ¿Qué pasó allí? No sé. Algo anduvo mal. Entonces, si piensas en ti, si pensamos cada uno de nosotros en nosotros mismos con respecto a la adoración al Señor, ¿cómo está ese encuentro transformador con Dios? ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo ha expresado en adoración su consecuencia de su pecado y su gratitud por la salvación de Dios? O sea, ¿cómo he expresado mi adoración a Dios? ¿Sí? Cuando soy consciente de mi realidad, como fue consciente Isaías, y cuál fue mi respuesta en gratitud por la salvación que Dios me ha dado. ¿Sabe qué terminó diciendo Isaías? Heme aquí. Heme aquí. ¿A quién enviaré y quién irá por mí? Heme aquí. Esto es una profecía, ¿cierto? Pero Isaías lo manifiesta y dice, heme aquí. Y Pablo decía, recordando, 2 Corintios 5:14, el amor de Cristo me constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego por todos murió, para que el que viva ya no viva para sí, sino para aquel que murió y se entregó por ellos. Murió y resucitó por ellos. Cuando nosotros somos conscientes en la adoración a Dios de nuestra realidad, el resultado es decirle, Señor, heme aquí. Te doy gracias por la salvación que me has dado. Te doy gracias. Eso es un encuentro personal con Dios. Entonces, hasta hoy hemos visto que la adoración conlleva entrega, darlo todo, todo por Él. Aún que la adoración puede convertirse en algo doloroso, en una experiencia dolorosa, porque conlleva entrega, porque conlleva relación íntima, personal con el Señor. Caminar con Él, hacer lo que Él dice que me dice que haga. Y conlleva un encuentro. Adorar es entrega, es relación, es encuentro con Él. No es buscarlo en oración para hacer oración. Es buscarlo en oración para estar con Él.
es ir a la Biblia no para preparar un tema para dar, es ir a la Biblia para aprender algo que necesito compartir a otros, pero primeramente para aprender. Voy a invitarlos a que hagamos una oración y que permitas que estos 2, 3 minutos que nos quedan se conviertan estos 3 minutos, 3 minutos de calidad, 3 minutos de calidad con el Señor. Y voy a colocar de nuevo la canción. Voy a ponerla un poquito más bajita. Y tú vas a buscar ese encuentro personal con Dios. Vas a hablar con Él. Vas a dejar que Él te permita ver en tu propia realidad. Regálale 2 minutos más al Señor. Si quieres, apaga tu cámara un momento. Y dile al Señor, tú eres grande, Señor, tú eres maravilloso, tú eres bueno, tú eres fiel. Hoy reconocemos, Señor, tu grandeza. Hoy reconocemos, Señor, tu santidad. Hoy reconocemos, Señor, tu poderío, tu amor, tu fidelidad. Hoy creemos, Señor Jesús, que estás obrando conforme, Señor, a tu poder y tu gloria. Levántate, Señor, y resplandece en nuestras vidas. Levántate, Señor Jesucristo, y obra en nuestros corazones. Hoy queremos, Señor, como en algún momento lo hizo Isaías, mirarte a ti, en tu grandeza, en tu poder, en tu santidad. Hoy reconozco, Señor, que sin ti mi vida no tiene el sentido que debería tener. Al buscar este encuentro contigo, Señor, en estos cortos minutos, son suficientes para darme cuenta, Señor, de mi realidad y verme como un hombre pecador, necesitado, urgido, Señor, de esta relación personal contigo. Adoremos al Señor Jesús y bendigamos su nombre. Dile, Señor, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Ay de mí, Señor, sin tu presencia en mi vida. Ay de mí. Santo eres, hermoso, bendito, todopoderoso, digno de honra, de gloria y de honor. Anhelamos, Señor, caminar todos los días contigo de tu mano. Por favor, ayúdanos. Y haz que mi vida sufra la transformación como resultado, como fruto de caminar contigo en intimidad, en relación, en entrega, en obediencia. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por este tiempo que nos has permitido compartir. Gracias por tu amor y por tu bondad. Este día es tuyo, Señor, junto con mi vida. Haz con ella como bien te parezca. En tus manos quedamos, Señor. En el maravilloso nombre de tu Hijo amado, Padre, hemos orado, Señor. Amén. Y amén. Familia, que el Señor les bendiga.